Las agujas del reloj marcaban las 11:45 de la noche, cuando Dulce Marisol Herrera empujó su carrito de limpieza por el pasillo del piso 32 de la Torre Empresarial de Madrid. Sus zapatos gastados apenas hacían ruido contra el mármol pulido, una técnica perfeccionada después de 3 años trabajando en horarios nocturnos. El edificio dormía en un silencio que solo rompía el zumbido lejano del aire acondicionado y sus propios movimientos cautelosos. A los 29 años, Dulce había aprendido el arte de ser invisible. Cada noche se deslizaba entre oficinas lujosas como un fantasma eficiente, limpiando las huellas del éxito ajeno mientras mantenía ocultas las propias cicatrices del fracaso. Su uniforme azul marino la cubría como una armadura protectora, escondiendo no solo su figura delgada, sino también los sueños rotos que cargaba en el pecho. El último piso siempre lo dejaba para el final. La oficina del CEO era un santuario de cristal y acero que dominaba Madrid desde las alturas, y aunque Dulce sabía que su ocupante trabajaba hasta altas horas, nunca había cruzado palabra con él. Los ejecutivos no hablaban con el personal de limpieza. Esa era una regla no escrita pero universalmente entendida. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. La luz dorada del escritorio estaba encendida, proyectando sombras largas sobre las paredes de cristal. Dulce vaciló antes de tocar la puerta con los nudillos, un sonido apenas perceptible que resonó en el silencio. ¿Se puede?, murmuró asomando apenas la cabeza. Alejandro Sebastián Morales levantó la vista de sus documentos. A los 32 años, había construido un imperio tecnológico que lo convertía en uno de los hombres más influyentes de España, pero esa noche sus ojos grises mostraban una fatiga que iba más allá del cansancio físico. Su traje italiano seguía impecable a pesar de las largas horas y su cabello castaño mantenía el peinado perfecto que exigía su imagen pública. «Adelante», respondió sin levantar la mirada de los papeles. «No se preocupe por mí. Haga su trabajo». Dulce entró silenciosamente y comenzó su rutina habitual: vaciar las papeleras, limpiar las superficies, ordenar los documentos que él dejaba esparcidos sobre el escritorio. Sus movimientos eran fluidos y precisos, resultado de años perfeccionando cada gesto para no molestar a quienes consideraba sus superiores. Mientras trabajaba, Alejandro la observó por encima de sus documentos. Había algo en la forma en que ella movía las manos, una delicadeza instintiva al manejar sus papeles personales, como si entendiera la importancia de cada hoja. Su perfil le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba ubicar dónde había visto antes esa curva específica de su cuello, esa manera particular de inclinar la cabeza cuando se concentraba. Un leve aroma a jazmín flotó en el aire cuando ella se acercó a limpiar la mesa auxiliar. Alejandro frunció el ceño, sintiendo que ese perfume despertaba ecos de una memoria distante, como una melodía olvidada que de pronto resurge desde el fondo del alma. «¿Cómo se llama?», preguntó de repente, sorprendiéndose a sí mismo por romper el silencio profesional que siempre mantenían. Dulce se detuvo en seco, con el trapo de limpieza suspendido en el aire. Nadie en ese edificio le había preguntado su nombre en 3 años. Era simplemente la chica de la limpieza del turno de noche, un número en la nómina, un fantasma uniformado que aparecía y desaparecía sin dejar rastro. «Dulce, señor Morales», respondió en voz baja, sin atreverse a mirarlo directamente. «Dulce Herrera». El nombre resonó en la mente de Alejandro como una campanada. No podía ser una coincidencia. ¿Dulce? ¿Cuántas mujeres llevaban ese nombre poco común? Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente, mientras fragmentos de memoria se agitaban en su subconsciente como hojas arrastradas por el viento. «¿De dónde es usted?», insistió esta vez con una urgencia que no logró disimular. Dulce finalmente levantó la mirada y sus ojos se encontraron por primera vez en 3 años. Ella vio un rostro maduro, marcado por el éxito y la responsabilidad, pero había algo en esos ojos grises que le resultaba dolorosamente familiar. Él vio unos ojos castaños que habían perdido el brillo de la juventud, pero conservaban una pureza que lo golpeó como un puño en el estómago. «De un pueblo pequeño en la costa, señor. Rincón de la Victoria, sí, en Málaga», murmuró sin entender por qué ese hombre poderoso se interesaba por su origen humilde. Alejandro se puso de pie tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás. «Rincón de la Victoria».
el pueblo costero donde su familia tenía la casa de verano, el lugar donde había pasado el mejor y más doloroso verano de su vida, hacía 14 años. El aire pareció espesarse entre ellos. Dulce sintió que el tiempo se detenía, mientras ese extraño ejecutivo la miraba como si estuviera viendo un fantasma, y de alguna manera, tal vez lo estaba, porque en los rasgos maduros de ese rostro masculino, ella comenzó a distinguir las facciones del joven que había amado, con la desesperación absoluta de los 15 años. «No puede ser», susurró Alejandro, dando un paso hacia ella. «Tú eres...» Dulce dejó caer el trapo de limpieza. Su mundo, cuidadosamente construido sobre la rutina y la supervivencia, comenzó a tambalearse sobre sus cimientos. El pasado que había enterrado bajo capas de pragmatismo y desilusión amenazaba con emerger como lava ardiente. Y entonces, él pronunció las palabras que cambiarían todo. «Tú no te acuerdas de mí, ¿verdad?». El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, dos mundos que habían corrido en paralelo durante años estaban a punto de colisionar, y ninguno de los dos estaba preparado para las consecuencias de ese encuentro imposible en la cima de Madrid, bajo las luces de una ciudad que nunca duerme. Las palabras de Alejandro quedaron suspendidas en el aire como una confesión peligrosa. Dulce sintió que sus piernas flaqueaban y tuvo que apoyarse contra el escritorio para no caer. La oficina, que momentos antes había sido solo otro lugar de trabajo, se transformó en una cámara donde el pasado y el presente colisionaban sin piedad. «Sandro», murmuró ella, y la palabra salió como un suspiro ahogado, como si pronunciar ese nombre pudiera hacer real lo imposible. Él cerró los ojos al escuchar el diminutivo que nadie había usado en 14 años. Sandro. Así lo había llamado ella durante aquel verano de 2006, cuando tenía 17 años y creía que el mundo era suyo para conquistar, cuando el amor era una promesa eterna susurrada bajo las estrellas de la playa de Rincón de la Victoria. «Dulce María», respondió él, usando el nombre completo que recordaba haberle escuchado a sus abuelos. «Dios mío, realmente eres tú». Los recuerdos comenzaron a fluir como una cascada imparable. Las caminatas al amanecer por la orilla del mar, cuando él escapaba de la casa familiar y ella se escabullía de la humilde vivienda donde vivía con sus abuelos. Las conversaciones interminables sobre arquitectura mientras dibujaban castillos imposibles en la arena húmeda, sus manos entrelazadas bajo la luz dorada del Mediterráneo. «No puedo creerlo», Dulce negó con la cabeza, como si el movimiento pudiera deshacer la realidad. «Todos estos años, todas estas noches limpiando tu oficina, sabía que había algo familiar en ti». Alejandro se pasó las manos por el cabello, desarreglando por primera vez en años su imagen perfecta. «Pero nunca pensé que podría ser tú». La distancia entre ellos parecía un abismo. Él, impecable en su traje de miles de euros, dueño de un imperio que movía millones. Ella, con su uniforme de trabajo y las manos enrojecidas por los productos de limpieza. Dos mundos que una vez se habían tocado con la inocencia del primer amor y que ahora se miraban desde orillas opuestas de la vida. «¿Por qué nunca dijiste nada?», preguntó Dulce, y en su voz había una mezcla de dolor y confusión. «¿Por qué me dejaste limpiar a tus pies como si fuera invisible?». La pregunta lo golpeó como una bofetada. Alejandro recordó las noches en que la había observado trabajar, sintiendo esa extraña familiaridad, pero siendo demasiado cobarde para investigar más. Había construido su vida sobre la certeza de que el pasado era irrecuperable, que aquel verano había sido solo una fantasía juvenil. «No lo sabía con certeza», murmuró avanzando un paso hacia ella, «y cuando comencé a sospechar, tenía miedo de estar equivocado. Tenía miedo de que fueras tú y de lo que eso significaría». «¿Miedo?», Dulce rió con amargura. ¿El gran Alejandro Morales tenía miedo de reconocer a la nieta de la cocinera? Sus palabras fueron como cuchillos, pero él las recibió sin defenderse porque sabía que se las merecía. Durante 3 años había tenido frente a él a la mujer que había marcado su juventud y había elegido el silencio por comodidad, por cobardía, por la facilidad de mantener su vida ordenada y predecible. «No era eso», protestó débilmente. «Nunca fue por eso». «Entonces, ¿por qué?». Los ojos de Dulce brillaron con lágrimas contenidas. «¿Por qué no volviste como prometiste? ¿Por qué nunca respondiste mis cartas? ¿Por qué cuando finalmente llegué a Madrid para buscarte ya estabas con otra persona?».
Alejandro se quedó helado. ¿Cartas? ¿Había venido a Madrid a buscarlo? La información lo golpeó como una revelación devastadora. Todos esos años creyendo que ella lo había olvidado, que había seguido su vida sin mirar atrás, cuando en realidad... ¿Qué cartas?, preguntó con voz ronca. Dulce, yo nunca recibí ninguna carta. Ella lo miró como si acabara de decir la mayor mentira del mundo. Durante años había guardado en su corazón la humillación de esas cartas sin respuesta, el dolor de haber sido ignorada por el primer hombre al que había entregado su alma. Escribí más de 20 cartas, susurró. Durante 2 años. Te contaba sobre mis estudios, sobre mis planes de ir a Madrid, sobre lo mucho que te extrañaba. Yo nunca las recibí, repitió él, y en su mente comenzaron a formarse sospechas oscuras sobre la intervención de sus padres. Dulce, tienes que creerme. Si hubiera sabido que me escribías, si hubiera sabido que vendrías a Madrid... ¿Qué? Lo interrumpió con una sonrisa triste. ¿Habrías cancelado tu compromiso con la hija del político? ¿Habrías arriesgado tu futuro por la chica pobre que conociste en verano? El silencio de Alejandro fue más elocuente que cualquier respuesta, porque la verdad era compleja, dolorosa y probablemente imperdonable. A los 19 años, cuando sus padres arreglaron su primer compromiso, él había estado herido por el silencio de Dulce, había interpretado la ausencia de noticias como desinterés, como la confirmación de que su amor juvenil había sido solo una fantasía de verano. Esperé hasta los 18, murmuró Dulce, limpiándose una lágrima que rodó por su mejilla. Cada día. Después trabajé 2 años para ahorrar dinero y vine a Madrid. Conseguí una beca parcial para estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica. ¿Estudiaste arquitectura? Alejandro sintió que el mundo se tambalea bajo sus pies. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué soy una limpiadora en lugar de arquitecta?, completó ella con una risa amarga. Porque cuando llegué aquí y descubrí que estabas comprometido, perdí la motivación. Dejé los estudios. Trabajé en lo que pude para sobrevivir. Mi madre enfermó y necesitaba dinero para los tratamientos. Cada palabra era una puñalada en el pecho de Alejandro. Mientras él construía su imperio empresarial, ella había visto sus sueños desmoronarse. Mientras él se casaba con mujeres elegidas por conveniencia, ella limpiaba oficinas para sobrevivir. Mientras él olvidaba conscientemente aquel verano, ella había cargado con el peso de una promesa rota durante 14 años. Dulce, comenzó, pero ella levantó la mano para detenerlo. No, dijo con una firmeza que lo sorprendió. No digas nada ahora, no aquí, no de esta manera. Tomó su carrito de limpieza con manos temblorosas y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió para mirarlo una última vez. El hombre exitoso y poderoso había desaparecido, y en su lugar estaba un joven de 17 años con el corazón roto y los ojos llenos de arrepentimiento. Algunas promesas, susurró desde el umbral, cuando se rompen, no se pueden reparar. Y se fue, dejándolo solo en su oficina de cristal, rodeado por el éxito que de pronto se sentía vacío y frío como el mármol del suelo. Afuera, Madrid brillaba con sus luces eternas, indiferente al drama que acababa de desarrollarse en las alturas. Pero para 2 corazones que una vez se habían amado bajo las estrellas del Mediterráneo, la noche había cambiado para siempre. Dulce no recordaba cómo había llegado a casa. Sus pies la habían llevado automáticamente a través de las calles vacías de Madrid hasta el pequeño apartamento en Carabanchel que compartía con su madre. Las llaves temblaron en sus manos mientras abría la puerta, y al entrar, el silencio del hogar la envolvió como un abrazo protector. Se dejó caer en el sofá gastado sin siquiera quitarse el uniforme. Su madre, Esperanza Herrera, dormía en la habitación contigua, ajena al terremoto emocional que había sacudido la vida de su hija. A los 58 años, la mujer luchaba contra una artritis reumatoide que algunos días la dejaba postrada en cama, dependiendo completamente de los 3 empleos que Dulce mantenía para costear los medicamentos. Las lágrimas que había contenido durante horas finalmente brotaron. 14 años de preguntas sin respuesta se agolparon en su mente como una tormenta perfecta. ¿Por qué habían interceptado sus cartas? ¿Quién había decidido que su amor no merecía una oportunidad? ¿Cómo había podido Sandro seguir con su vida mientras ella se desmoronaba pieza por pieza?
En su mesita de noche guardaba una pequeña caja de lata donde conservaba los únicos recuerdos de aquel verano, una concha marina que él le había regalado, la servilleta de papel donde habían dibujado juntos la casa que algún día construirían y una fotografía borrosa que le había tomado con una cámara desechable. En la imagen, ella sonreía con la libertad de los 15 años, sin saber que esa felicidad se convertiría en su medida de comparación para todo lo que vendría después. Mientras tanto, en su ático de la exclusiva zona de Salamanca, Alejandro no había logrado cerrar los ojos. Había llegado a casa al amanecer, pero en lugar de dirigirse a su dormitorio, se había encerrado en su estudio privado. Sobre el escritorio de caoba, había esparcido todos los álbumes familiares que pudo encontrar, buscando desesperadamente fotografías de aquel verano de 2006. Ahí estaba, una imagen que su hermana menor había tomado sin que él se diera cuenta. Sandro, de 17 años, caminando por la playa, y a lo lejos, apenas visible como una silueta dorada, una chica que ahora sabía era Dulce. Había más fotos, la casa de verano, las fiestas familiares, pero ella nunca aparecía directamente. Sus padres se habían asegurado de mantener separados los mundos. El teléfono sonó, interrumpiendo sus recuerdos. La pantalla mostraba el nombre que menos quería ver en ese momento: Carmen Dolores Vega, su prometida. «Buenos días, amor». La voz melodiosa de Carmen sonó artificialmente alegre. «¿Te desperté? Sé que anoche trabajaste hasta tarde». Carmen era todo lo que se suponía debía desear. Bella, educada, de buena familia y perfectamente moldeada para ser la esposa de un CEO. A los 27 años, había convertido la elegancia en un arte y las relaciones sociales en una ciencia exacta. Su padre, Nicolás Vega, era un influyente diputado cuyas conexiones políticas habían facilitado varios contratos gubernamentales para la empresa de Alejandro. «No dormí nada», respondió él con honestidad brutal. «¿Problemas en la empresa?». Carmen detectó inmediatamente el tono extraño en su voz. «Recuerda que tenemos la cena con mis padres esta noche. Quieren discutir los últimos detalles de la boda». La boda. Faltaban apenas 3 meses para una ceremonia que ya había sido planificada hasta el último detalle por equipos de organizadores profesionales. Una celebración que aparecería en todas las revistas de sociedad y que consolidaría la unión de 2 familias poderosas. «Carmen, necesito hablarte», dijo Alejandro, sorprendiéndose por la urgencia en su propia voz. «Ahora, tengo cita en el spa en 1 hora, después almuerzo con las chicas del club. Es importante». Hubo una pausa. Carmen había desarrollado un instinto muy afinado para detectar amenazas a su posición, y algo en el tono de Alejandro encendió todas sus alarmas internas. «¿Pasó algo anoche?», preguntó con una frialdad que contrastaba con su dulzura habitual. Alejandro no supo qué responder. ¿Cómo explicar que había reencontrado a un fantasma de su pasado? ¿Cómo decir que en una sola conversación toda su vida ordenada se había tambaleado? «Hablaremos esta noche», murmuró, en la cena. Después de colgar, Carmen se quedó inmóvil en su habitación rosa y dorada de la mansión familiar en La Moraleja. Durante 2 años de noviazgo, había logrado que Alejandro fuera predecible, controlable. Había eliminado sistemáticamente a todas las mujeres de su círculo social que pudieran representar una amenaza. Había moldeado su imagen pública para ser la pareja perfecta. Había invertido demasiado tiempo y esfuerzo como para permitir que algo o alguien arruinara sus planes. Tomó su teléfono y marcó un número que tenía memorizado pero que rara vez usaba. «Santiago, soy Carmen Vega. Necesito que investigues algo para mí». Discretamente. Santiago Ruiz era un detective privado que trabajaba para las familias más poderosas de Madrid, especializado en asuntos delicados que nunca debían llegar a los medios. Su tarifa era astronómica, pero su efectividad era legendaria. «¿Qué necesita, señorita Vega?» «Quiero que investigues a todo el personal de limpieza nocturno de la torre empresarial, especialmente a las mujeres. Antecedentes, familia, historia laboral, todo. ¿Alguna en particular?». Carmen dudó. No tenían nombres, solo intuición y una paranoia bien entrenada que le había servido para proteger su posición durante años. «Empieza por las que trabajan en el último piso. ¿Y Santiago? Quiero la información para hoy mismo». Mientras tanto, Dulce se preparaba para enfrentar otro día. Había llamado enferma a su trabajo de mañana en la cafetería,
pero no podía permitirse perder el turno de tarde en el supermercado. Su madre necesitaba los medicamentos, y las facturas no esperarían a que ella procesara el terremoto emocional de la noche anterior. Frente al espejo del pequeño baño, se miró fijamente. Sus ojos estaban hinchados por el llanto, y su rostro mostraba los años de cansancio acumulado. Ya no era la chica de 15 años que se enamoró bajo las estrellas mediterráneas. Era una mujer de 29 años que había aprendido a sobrevivir, a sacrificar sueños por necesidades, a aceptar que la vida rara vez cumple las promesas que hace en la juventud. Pero había algo diferente en su reflejo esa mañana. Después de años de sentirse invisible, alguien la había visto, alguien la había reconocido, y aunque ese reconocimiento venía cargado de dolor y reproches, también había despertado algo que creía muerto, la sensación de ser importante para otra persona. Su teléfono sonó. Número desconocido. ¿Dulce Herrera?, preguntó una voz masculina y profesional. ¿Quién pregunta? Soy del Departamento de Recursos Humanos de la Torre Empresarial. Necesitamos hablar con usted urgentemente sobre su empleo. ¿Puede venir esta tarde? Dulce sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Había hablado Alejandro con alguien? ¿Iba a perder el trabajo que más necesitaba por un encuentro del pasado? ¿Ha pasado algo?, preguntó con voz temblorosa. Lo discutiremos en persona. ¿Puede estar aquí a las 5? La llamada terminó antes de que pudiera preguntar más. Dulce se sentó en la cama, sintiéndose atrapada entre el pasado que acababa de resurgir y un futuro que de pronto parecía más incierto que nunca. En algún lugar de Madrid, las piezas de un juego que ninguno de ellos había elegido comenzaban a moverse, y el precio de un amor interrumpido 14 años atrás estaba a punto de cobrarse en el presente. A las 5 en punto de la tarde, Dulce se encontraba en el vestíbulo de la Torre Empresarial, pero esta vez no como empleada, sino como una visitante nerviosa que esperaba ser llamada. Había cambiado su uniforme por la única ropa semiformal que poseía, una blusa blanca y una falda negra que había comprado años atrás para una entrevista de trabajo que nunca fructificó. El Departamento de Recursos Humanos ocupaba el piso 15, un lugar al que nunca había tenido motivos para subir. Beatriz Sánchez, la directora de RRHH, era una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos grises. Su oficina estaba decorada con títulos universitarios y plantas que parecían demasiado perfectas para ser reales. «Señorita Herrera, gracias por venir», dijo Beatriz, señalando una silla frente a su escritorio. «Espero que entienda que esta conversación es delicada». Dulce se sentó con la espalda recta, preparándose para lo peor. En su experiencia, las conversaciones delicadas en oficinas elegantes rara vez terminaban bien para personas como ella. «¿He hecho algo incorrecto?», preguntó directamente. «No exactamente». Beatriz abrió una carpeta que contenía lo que parecía ser el expediente personal de Dulce. «Sin embargo, hemos recibido ciertas inquietudes sobre su interacción con algunos de nuestros ejecutivos». El corazón de Dulce se aceleró. Era imposible que alguien hubiera presenciado su conversación con Alejandro la noche anterior. Habían estado solos en su oficina, y ella había sido extremadamente discreta durante los 3 años que llevaba trabajando allí. «No entiendo», murmuró. «Yo apenas hablo con los ejecutivos. Solo hago mi trabajo y me voy». «Precisamente». Beatriz se inclinó hacia adelante. «Alguien ha expresado preocupación sobre el hecho de que usted, ¿cómo decirlo?, pueda estar desarrollando expectativas inapropiadas respecto a su posición aquí». Las palabras golpearon a Dulce como una bofetada. La implicación era clara y humillante. Alguien creía que ella estaba tratando de aprovecharse de su acceso a los ejecutivos de la empresa, que una mujer como ella no podía estar cerca de hombres poderosos sin tener intenciones ocultas. «¿Quién ha dicho eso?», preguntó con una voz que luchaba por mantenerse firme. «Esa información es confidencial». Beatriz cerró la carpeta. «Sin embargo, debo informarle que la empresa ha decidido transferirla a otro edificio. Seguirá teniendo trabajo, pero en nuestras oficinas del distrito financiero. El turno será el mismo, el salario igual». Dulce sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El distrito financiero estaba al otro lado de Madrid. Le tomaría 2 horas llegar en transporte público, lo que significaría llegar a casa cerca del mediodía, apenas con tiempo para dormir unas pocas horas antes de su turno en el supermercado.
Sería físicamente agotador y prácticamente imposible de mantener a largo plazo. ¿Cuándo debo empezar allí?, preguntó, sabiendo que protestar sería inútil. El lunes próximo. Su último turno aquí será esta noche. Mientras Dulce recibía la noticia de su traslado, 3 pisos más arriba, Alejandro estaba teniendo una conversación igualmente tensa con su padre. Rodrigo Emilio Morales había construido la empresa desde cero y a los 58 años seguía siendo un hombre imponente cuya presencia dominaba cualquier habitación. Su oficina, 2 puertas más allá de la de Alejandro, era un santuario de poder decorado con trofeos empresariales y fotografías con políticos influyentes. «Carmen me llamó esta mañana», dijo Rodrigo sin preámbulos, mirando a su hijo desde detrás de su escritorio de nogal. «Está preocupada por tu comportamiento». «Mi comportamiento está bien», respondió Alejandro, aunque sabía que su padre había desarrollado un instinto sobrenatural para detectar problemas antes de que explotaran. «¿Seguro? Porque según ella, anoche llegaste a casa al amanecer y esta mañana parecías perturbado». Alejandro estudió el rostro de su padre, buscando señales de que supiera algo sobre Dulce. Pero Rodrigo era un maestro del póker empresarial, capaz de ocultar sus cartas hasta el momento perfecto para jugarlas. «Tuve una noche difícil en la oficina, nada más». «Hijo». Rodrigo se puso de pie y se acercó a la ventana que daba a Madrid. «Dentro de 3 meses te casarás con la hija de uno de los hombres más influyentes de España. La familia Vega ha invertido millones en proyectos conjuntos con nosotros. No es momento para nostalgias». La palabra nostalgias resonó en el aire como una amenaza velada. Alejandro sintió un escalofrío al darse cuenta de que su padre sabía más de lo que admitía. «¿De qué estás hablando?». Rodrigo regresó a su escritorio y abrió un cajón. Sacó una pequeña pila de sobres amarillentos por el tiempo. El corazón de Alejandro se detuvo al reconocer la letra manuscrita en los sobres, una caligrafía juvenil y cuidadosa que ahora sabía pertenecía a Dulce. «Las cartas llegaron durante 2 años», dijo Rodrigo con voz calmada. «Desde 2007 hasta 2009. Todas dirigidas a ti, todas desde Rincón de la Victoria. ¿Las interceptaste?». Alejandro se puso de pie bruscamente. «¿Cómo pudiste?». «Hice lo que cualquier padre responsable habría hecho». Rodrigo mantuvo la voz tranquila. «Protegí a mi hijo de una distracción que podría haber arruinado su futuro. Esa chica es completamente inadecuada para ti». «Eso no era tu decisión». Alejandro extendió la mano hacia las cartas, pero su padre las apartó. «Era exactamente mi decisión. Tenías 18 años, un futuro brillante por delante, y estabas obsesionado con una fantasía de verano, una nieta de empleada doméstica. Alejandro, ¿realmente creías que iba a permitir que arruinaras tu vida?». La frialdad en la voz de su padre era más hiriente que cualquier grito. Durante 14 años, Alejandro había vivido creyendo que Dulce lo había olvidado, cuando en realidad había estado escribiéndole, esperándolo, manteniendo viva la llama de una promesa que él nunca había tenido la oportunidad de cumplir. «¿Qué decían las cartas?», preguntó con voz ronca. «Lo que dirían todas las cartas de una adolescente enamorada. Sueños, planes, la ilusión de que vendrías a buscarla. También mencionaba sus estudios, su intención de venir a Madrid para estudiar arquitectura». «Ella vino a Madrid», murmuró Alejandro. «Vino a buscarme y yo estaba comprometido con Isabela. Mi primera elección para ti. Una chica adecuada de una familia respetable. Lástima que no funcionó. Isabela había sido su primera prometida, hija de un banquero. El compromiso había durado 2 años antes de romperse por diferencias irreconciliables. Después había habido otras relaciones, todas cuidadosamente orquestadas por su padre hasta llegar a Carmen. «¿Dónde están el resto de las cartas?». Alejandro luchó por mantener la calma. «Destruidas, excepto estas últimas, que guardé como seguro». «¿Seguro?». Rodrigo sonrió, pero no había calidez en su expresión. «En caso de que algún día fuera necesario recordarte por qué algunas decisiones del pasado deben mantenerse enterradas». El mensaje era claro. Su padre sabía sobre el reencuentro con Dulce y estaba dispuesto a usar cualquier arma necesaria para proteger el matrimonio con Carmen y, por extensión, los intereses empresariales de la familia. «Hijo», continuó Rodrigo, «espero que entiendas que cualquier indiscreción en este momento no solo afectaría tu futuro, sino el de toda la empresa.
Tenemos 200 empleados que dependen de nosotros. Los Vega han prometido contratos gubernamentales por valor de 50 millones de euros. Me estás amenazando. Te estoy protegiendo, como lo hice hace 14 años y como seguiré haciéndolo ahora. Alejandro salió de la oficina de su padre con las piernas temblorosas y el corazón lleno de una furia que no había sentido en años. Pero más que la ira, lo que lo consumía era una culpa devastadora. Dulce había esperado, había escrito, había venido a buscarlo, y él, sin saberlo, la había traicionado una y otra vez. Esa noche, cuando Dulce llegó para su último turno en la torre empresarial, encontró un sobre en su casillero del vestuario. Dentro había una nota escrita a mano. Dulce, necesito verte. Por favor. Hay cosas que debes saber. Estaré en mi oficina hasta tarde. Ah. Dulce miró la nota durante largos minutos. Sabía que ir era peligroso, que solo podría traer más complicaciones, pero también sabía que algunas conversaciones eran inevitables, sin importar cuán dolorosas pudieran ser, y en algún lugar de Madrid, Carmen Vega recibía el primer informe de su detective privado, un documento que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Dulce permaneció inmóvil frente a la puerta de la oficina de Alejandro durante varios minutos antes de decidirse a tocar. Eran las 11:30 de la noche, y el edificio estaba sumido en el mismo silencio que había presenciado su reencuentro 24 horas antes. Pero esta vez, todo era diferente. Esta vez, ella sabía exactamente quién estaba al otro lado de esa puerta. «Pasa», escuchó la voz familiar cargada de una tensión que no había estado ahí la noche anterior. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, contemplando las luces de Madrid con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón. Había aflojado la corbata y desabrochado los primeros botones de su camisa, abandonando por primera vez en años esa perfección impoluta que exigía su imagen pública. «Pensé que no vendrías», murmuró sin volverse hacia ella. «Casi no vengo». Dulce cerró la puerta tras de sí, pero se mantuvo cerca de la entrada, como si necesitara una ruta de escape. «Pero merezco explicaciones». Alejandro finalmente se giró para mirarla. En sus ojos había una mezcla de dolor y determinación que ella no recordaba haber visto ni siquiera en su adolescencia. Se acercó a su escritorio, abrió el cajón superior y sacó un pequeño sobre amarillento. «Esto llegó en diciembre de 2007», dijo, extendiéndoselo. «Mi padre me lo entregó esta tarde, junto con la confesión de que interceptó todas las demás». Dulce reconoció inmediatamente su propia letra. Era la primera carta que había escrito después de cumplir 18 años, llena de esperanza y planes sobre su futuro juntos. La tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de los años en ese papel delgado. «¿Todas?», preguntó con voz quebrada. 22 cartas en total, según él, todas destruidas excepto esta, que guardó como evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De por qué debía mantenerte alejada de mí? Alejandro se pasó las manos por el cabello, desarreglándolo completamente. «Dulce, yo nunca supe que me escribiste. Nunca supe que viniste a Madrid. Durante todos estos años creí que me habías olvidado». Ella leyó rápidamente los primeros párrafos de su propia carta, reconociendo la inocencia y el optimismo de su yo de 18 años. Había escrito sobre sus clases en el instituto, sobre los trabajos de verano que hacía para ahorrar dinero, sobre los planos de casas que dibujaba imaginando el día en que él cumpliera su promesa. «¿Por qué me lo cuentas ahora?», preguntó, doblando cuidadosamente la carta. «¿Para que sienta lástima por ti? ¿Para justificar 14 años de silencio? Porque descubrí algo más». Alejandro se sentó en el borde de su escritorio, buscando sus ojos. «Cuando llegaste a Madrid en 2009, yo estaba comprometido con Isabela Montes. Era un matrimonio arreglado por mi padre, igual que este con Carmen». Dulce sintió una punzada de dolor al escuchar la confirmación de lo que ya sabía, pero también algo más, una pequeña chispa de comprensión que no quería reconocer. «Todos mis compromisos han sido arreglados», continuó él. «Nunca he elegido por mí mismo desde aquel verano contigo. ¿Y eso supone que debo perdonarte?» Dulce se cruzó de brazos, protegiéndose. ¿Que debo sentir pena porque el pobre millonario no puede elegir con quién casarse? No espero tu perdón». Alejandro se puso de pie y dio un paso hacia ella. «Espero que entiendas que si hubiera sabido, si hubiera recibido una sola de tus cartas,
mi vida habría sido completamente diferente. Pero no lo fue. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y la mía se desmoronó mientras tú construías tu imperio. Lo sé. Él extendió la mano hacia ella, pero la dejó caer cuando vio que ella retrocedía. Y no puedo cambiar eso, pero puedo cambiar lo que pase a partir de ahora. Dulce rió con amargura. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Renunciando a tu empresa, rompiendo tu compromiso, abandonando tu vida perfecta por la limpiadora que encontraste por casualidad? Si es necesario, sí. La respuesta fue tan directa, tan firme, que Dulce se quedó sin palabras. Durante un momento, vio en sus ojos al Sandro de 17 años, que había sido capaz de prometerle el mundo bajo las estrellas mediterráneas. «No seas ridículo», murmuró, pero su voz había perdido fuerza. «No puedes tirar tu vida a la basura por una fantasía del pasado». ¿Una fantasía? Alejandro cerró la distancia entre ellos. «Dulce, durante 14 años no he podido olvidarte. Cada mujer con la que he estado ha sido comparada contigo. Cada decisión importante que he tomado me ha hecho preguntarme qué habrías pensado tú». Mientras tanto, en su mansión de La Moraleja, Carmen estudiaba cuidadosamente el informe que Santiago había preparado en tiempo récord. 3 páginas mecanografiadas que contenían toda la vida de Dulce Marisol Herrera, su origen humilde en Rincón de la Victoria, sus padres, sus trabajos, su educación truncada, incluso una fotografía tomada con teleobjetivo esa misma tarde. Pero lo que realmente captó su atención fue un párrafo específico en la segunda página. La sujeto trabajó durante el verano de 2006 como ayudante de cocina en casa de los señores Martínez, vecinos de la familia Morales, en su residencia de verano en Rincón de la Victoria. Carmen sintió que se le helaba la sangre. No era una coincidencia, no podía serlo. Tomó su teléfono y marcó el número de Santiago. «Necesito que investigues más profundo», dijo sin preámbulos. «Quiero saber exactamente qué conexión había entre Dulce Herrera y la familia Morales en 2006. Y quiero fotografías de ellos juntos si existen. Eso llevará tiempo. Tienes hasta mañana al mediodía. Y Santiago, duplico tu tarifa habitual». De vuelta en la torre empresarial, Dulce y Alejandro se encontraban en un impasse emocional. Él había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Ella luchaba entre el impulso de creer y la necesidad de protegerse. «Tu padre tenía razón en una cosa», dijo finalmente. «Somos de mundos diferentes, más ahora que cuando teníamos 15 y 17 años. Los mundos se pueden cambiar». «¿En serio?», Dulce señaló hacia la ventana. «Mira alrededor, Alejandro. Esta es tu vida. Oficinas de cristal, trajes de diseñador, decisiones que afectan a cientos de personas. ¿Realmente crees que puedes simplemente abandonarlo? Por ti, sí». «No», ella negó con la cabeza. «No puedes poner esa responsabilidad sobre mí. No puedo ser la razón por la que destruyes todo lo que has construido». Alejandro se quedó en silencio, entendiendo por primera vez la imposible posición en la que ella se encontraba. No era solo una cuestión de amor, era una cuestión de culpa, de responsabilidad, de las consecuencias que sus decisiones tendrían en la vida de otros. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó con voz quebrada. Dulce se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió para mirarlo una última vez. «Tú te casas con Carmen dentro de 3 meses. Yo me mudo al otro edificio el lunes. Y fingimos que esto nunca pasó». «Dulce, algunas historias», susurró desde el umbral, «por muy hermosas que hayan sido, no están destinadas a tener un final feliz». Y se fue, dejándolo solo con el peso de una decisión que cambiaría el rumbo de múltiples vidas. En la distancia, Madrid seguía brillando, indiferente a los corazones que se rompían en sus alturas, mientras las fuerzas que los separaban se organizaban para el golpe final. El fin de semana se extendió como una eternidad para Alejandro. Había cancelado todos sus compromisos sociales, ignorado las llamadas de Carmen y pasado las horas vagando por su ático como un alma en pena. El domingo por la noche, cuando debía estar cenando con los Vega para ultimar los detalles de la boda, se encontraba sentado en el suelo de su estudio, rodeado de álbumes familiares y documentos empresariales. Su teléfono había sonado 17 veces. Carmen había dejado mensajes cada vez más preocupados. Su padre había enviado textos amenazantes y su secretaria había cancelado reuniones importantes. Pero Alejandro no podía enfocarse en nada
que no fuera la imagen de Dulce alejándose por ese pasillo, llevándose consigo la única oportunidad real de felicidad que había tenido en 14 años. El lunes por la mañana, Carmen irrumpió en las oficinas de Morales Technology sin anunciarse. Su elegancia habitual había sido reemplazada por una determinación férrea que sus tacones marcaron contra el mármol del vestíbulo. Las secretarias la conocían bien. Era imposible detener a la futura señora Morales cuando había tomado una decisión. «¿Dónde está?», preguntó a Lucía, la secretaria personal de Alejandro. «En su oficina, pero ha dado órdenes de no ser molestado». Carmen no esperó a que terminara la frase. Abrió las puertas de cristal del despacho y encontró a Alejandro exactamente como había imaginado, desaliñado, sin afeitar, con la misma ropa del viernes. Sobre su escritorio había una fotografía que ella nunca había visto, una imagen borrosa de una playa donde se distinguían dos siluetas juveniles. «¿Quién es ella?», preguntó directamente, colocando el informe del detective sobre el escritorio. Alejandro levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre por la falta de sueño, y su expresión mostraba la derrota de un hombre que había perdido una guerra antes de poder luchar. «¿De qué hablas?». «Dulce Marisol Herrera, 29 años, trabaja como limpiadora nocturna en este edificio y, según mi investigador, tiene una conexión contigo que se remonta a 2006. Carmen abrió el informe y sacó una segunda fotografía, esta tomada con un teleobjetivo el viernes anterior. Mostraba a Alejandro y Dulce en su oficina, él extendiendo la mano hacia ella retrocediendo. La intimidad del momento era inconfundible. «Santiago es muy bueno en su trabajo», continuó Carmen con voz peligrosamente calmada. «Encontró registros de que ella trabajó ese verano en casa de los Martínez, tus vecinos en Rincón de la Victoria. También descubrió que intentó contactarte múltiples veces entre 2007 y 2009. Alejandro cerró los ojos. El juego había terminado antes de comenzar. «Carmen, ¿la amaste?». La pregunta salió como un cuchillo, porque si es así, necesito saberlo ahora, antes de que esto vaya más lejos. La honestidad brutal en su voz lo sorprendió. Durante 2 años, Carmen había sido la prometida perfecta, elegante, complaciente, políticamente útil. Pero la mujer que tenía frente a él era diferente, más real y mucho más peligrosa. «Sí», respondió simplemente. «La amé, la amo». Carmen se sentó lentamente en la silla frente al escritorio, procesando la confirmación de sus peores temores. Durante un momento, su máscara de perfección se resquebrajó y Alejandro pudo ver a la mujer real debajo, vulnerable, herida, pero también calculadora. «¿Y ella? ¿Te ama a ti?». «No lo sé», mintió, porque la verdad era demasiado complicada para explicar. Carmen estudió su rostro durante largos segundos, utilizando todas las habilidades de lectura humana que había desarrollado en años de navegación social. «Claro que lo sabes», murmuró. «La pregunta es qué piensas hacer al respecto». Mientras esta conversación tenía lugar en las alturas de Madrid, Dulce comenzaba su primer día en el nuevo edificio del distrito financiero. El trayecto había sido exactamente tan agotador como había anticipado. 2 horas de metro y autobús que la habían dejado exhausta antes de siquiera comenzar a trabajar. El edificio era más pequeño y menos prestigioso que la torre empresarial, pero el trabajo era idéntico: oficinas silenciosas, papeleras que vaciar, superficies que limpiar. Sin embargo, cada movimiento le recordaba lo que había perdido. No solo el trabajo más conveniente, sino la posibilidad de ver a Alejandro, aunque fuera de lejos. Su supervisora, una mujer mayor llamada Mercedes, le había explicado las rutinas específicas del lugar con una amabilidad que contrastaba dolorosamente con la frialdad que había experimentado en recursos humanos. Aquí era simplemente otra empleada nueva, no una amenaza que debía ser neutralizada. Durante el descanso de medianoche, Dulce se sentó en la pequeña sala de empleados y sacó su teléfono. Tenía 3 mensajes no leídos. El primero era de su madre, preguntando por qué había llegado tan tarde esa mañana. El segundo era de su jefe del supermercado, confirmando su turno de la tarde. El tercero era de un número que no reconocía. «Necesitamos hablar. Es urgente. Carmen Vega». Dulce sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo había conseguido Carmen su número? ¿Qué podía querer la prometida de Alejandro con ella? Sus manos temblaron mientras escribía una respuesta. «No tenemos nada de qué hablar.
La respuesta llegó inmediatamente. Oh, pero sí lo tenemos. Conozco tu historia con Alejandro. Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Tú eliges. Dulce cerró los ojos, sintiendo que las paredes del pequeño cuarto se cerraban a su alrededor. Había intentado alejarse, había tomado la decisión noble de proteger la vida de Alejandro, pero el pasado la perseguía como una sombra implacable. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. «Señorita Herrera». La voz de Carmen era suave, pero amenazante. «Espero que reconsidere mi propuesta». «¿Qué quiere de mí?», preguntó Dulce en voz baja. «Una conversación. Mañana a las 3 de la tarde en el Café Gijón de la calle Recoletos. Venga sola». «No voy a...» «Oh, pero sí va a venir», la interrumpió Carmen. «Porque si no lo hace, me aseguraré de que pierda no solo este trabajo, sino cualquier otro empleo en Madrid. Mi familia tiene influencias que van mucho más allá de lo que puede imaginar». La línea se cortó dejando a Dulce con el teléfono en la mano y el corazón latiendo descontroladamente. Se había equivocado al pensar que alejarse sería suficiente. En el mundo de los poderosos no había lugar donde esconderse. De vuelta en la torre empresarial, Alejandro había tomado una decisión. Se puso de pie y se dirigió hacia la puerta, pero Carmen lo detuvo con una pregunta que lo petrificó. «¿Sabes que mi padre puede arruinar a tu familia financieramente? ¿Me estás amenazando?» «Te estoy informando». Carmen se levantó y se alisó la falda. «Los contratos gubernamentales que hemos firmado tienen cláusulas de penalización por incumplimiento. Si rompes nuestro compromiso, mi padre activará cada una de ellas. Tu empresa quebrará en 6 meses. Entonces, ¿qué quiebre?». Carmen sonrió, pero no había alegría en su expresión. «¿Y los 200 empleados que perderán sus trabajos? ¿Las familias que dependen de esta empresa? ¿Tu padre, que dedicó su vida a construir esto?». Alejandro se detuvo. Carmen había encontrado su punto débil, su sentido de responsabilidad hacia otros. «Además», continuó ella, «hay algo más que deberías saber sobre tu querida Dulce, algo que Santiago descubrió y que cambiará tu perspectiva sobre toda esta situación romántica». Sacó una última fotografía del informe. Esta era diferente, más antigua, tomada en una comisaría de policía. «Tu gran amor del pasado tiene antecedentes penales. Fue arrestada en 2011 por participar en disturbios estudiantiles. Pasó 2 noches en prisión». El mundo de Alejandro se tambaleó una vez más, no por el contenido de la información, sino por darse cuenta de hasta dónde estaba dispuesta a llegar Carmen para proteger su posición. Y en algún lugar de Madrid, Dulce se preparaba para una confrontación que determinaría el destino de todos ellos. El Café Gijón era un lugar elegido estratégicamente por Carmen, histórico, tradicional, frecuentado por intelectuales y artistas, pero lo suficientemente público para que Dulce no pudiera hacer una escena. A las 3 en punto de la tarde, el lugar bullía con la actividad típica de los madrileños que disfrutaban de su pausa del mediodía. Dulce llegó 5 minutos tarde, no por descortesía, sino porque había necesitado esos minutos extra para reunir valor. Había elegido su mejor conjunto, una falda azul marino y una blusa blanca que había comprado para ocasiones especiales. Aún así, se sintió terriblemente fuera de lugar entre la clientela elegante del café. Carmen ya estaba sentada en una mesa del fondo, impecable en un vestido de diseñador color crema, que probablemente costaba más que el salario mensual de Dulce. Tenía frente a sí un cortado intacto y una carpeta delgada que reconoció inmediatamente. El informe del detective. «Puntual», dijo Carmen sin levantarse, señalando la silla frente a ella. «Me gusta eso en las personas». Dulce se sentó sin responder. De cerca, Carmen era aún más hermosa de lo que había imaginado. Rasgos perfectos, maquillaje impecable, manicura profesional. Era exactamente el tipo de mujer que se esperaría ver del brazo de un hombre como Alejandro. «¿Qué quiere de mí?», preguntó Dulce directamente. «Ir al grano. También me gusta eso». Carmen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Quiero que desaparezca de la vida de Alejandro, permanentemente». «Ya lo hice. Me transferí a otro edificio. No he vuelto a hablar con él. Pero él sí ha pensado en usted». Carmen abrió la carpeta y sacó una fotografía. Esta fue tomada ayer por la mañana. La imagen mostraba a Alejandro en su oficina, sosteniendo la misma fotografía borrosa de la playa que Dulce había visto en su último encuentro. Su expresión era de una tristeza tan profunda que le encogió el corazón.
No puedo controlar lo que él piensa, murmuró Dulce. No, pero puede controlar lo que hace al respecto. Carmen se inclinó hacia adelante. Alejandro está considerando romper nuestro compromiso. Por usted. Dulce sintió un vuelco en el estómago. A pesar de todo lo que había dicho sobre finales imposibles y mundos diferentes, una parte de ella había esperado secretamente que él luchara por su amor. Eso es decisión suya. ¿Sabe cuánto dinero perderá su empresa si rompe conmigo? Carmen sacó otro documento. 50 millones en contratos gubernamentales, 200 empleos perdidos. Su padre, que construyó esa empresa desde cero, vería su vida destrozada. ¿Por qué me cuenta esto? Porque creo que, a diferencia de Alejandro, usted entiende las consecuencias reales de las decisiones románticas. Carmen bebió un sorbo de su cortado. Él está dispuesto a destruir todo por una fantasía del pasado. Usted es más práctica. Dulce estudió el rostro de Carmen, buscando señales de vulnerabilidad detrás de esa máscara perfecta. Lo que encontró la sorprendió. No era solo cálculo frío, sino también dolor genuino. ¿Lo ama?, preguntó inesperadamente. Carmen se quedó inmóvil por un momento, con la taza suspendida a medio camino hacia sus labios. ¿Eso importa? Para mí sí. He invertido 2 años de mi vida en convertirme en la esposa perfecta para él, respondió Carmen finalmente. He modificado mis gustos, mis amistades, mis planes de futuro. He renunciado a otras oportunidades matrimoniales. Si eso no es amor, es algo muy parecido. Dulce sintió una punzada de comprensión inesperada. Carmen no era solo la villana de cuento que había imaginado. Era una mujer que también había sacrificado cosas por amor, aunque de manera muy diferente. Pero él no la ama a usted, dijo suavemente. El amor. Carmen dejó la taza en la mesa con un clic definitivo. Es un lujo que las personas como nosotras no podemos permitirnos. Los matrimonios exitosos se construyen sobre respeto mutuo, objetivos comunes y beneficio recíproco. Las personas como nosotras, mujeres que dependemos de hombres para nuestro futuro, Carmen la miró directamente a los ojos. Usted depende de empleos que otros pueden quitarle. Yo dependo de un matrimonio que me dé seguridad. Ambas estamos a merced de fuerzas más grandes que nosotras. Dulce no había esperado esa honestidad brutal. Durante un momento vio a Carmen no como una enemiga, sino como otra mujer atrapada en un sistema que las utilizaba como peones. ¿Qué propone exactamente? Carmen sacó un sobre del bolso. 500.000 euros. Suficiente para que usted y su madre vivan cómodamente, para que retome sus estudios de arquitectura, para que tenga la vida que siempre quiso. A cambio, desaparece de Madrid, para siempre. Dulce miró el sobre sin tocarlo. Era más dinero del que había visto en su vida, más del que podría ganar en 10 años limpiando oficinas. ¿Y si me niego? Entonces usaré toda la influencia de mi familia para destruir su vida sistemáticamente. La voz de Carmen se endureció. Perderá todos sus trabajos. Su madre no conseguirá atención médica en ningún hospital privado de Madrid. Su historial de arrestos aparecerá en cada verificación de antecedentes. La convertiré en imposible de emplear. Esos arrestos fueron por protestar contra recortes educativos. No hice nada malo. En el mundo real, señorita Herrera, la percepción importa más que la verdad. Dulce cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que cambiaría todo. 500.000 euros podrían resolver todos sus problemas financieros, darle a su madre el tratamiento que necesitaba, permitirle cumplir finalmente sus sueños profesionales, pero también significaría renunciar para siempre a la única persona que había amado verdaderamente. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo finalmente. Adelante. Si las posiciones estuvieran invertidas, si usted fuera yo, ¿qué elegiría? Carmen se quedó en silencio durante largos segundos. Cuando respondió, su voz había perdido parte de su frialdad calculadora. Elegiría la supervivencia, como siempre he hecho. Dulce tomó el sobre y lo sostuvo en sus manos. El peso del papel se sentía como el peso del mundo. No puedo decidir ahora mismo. Tiene hasta mañana al mediodía. Carmen se puso de pie y dejó dinero suficiente para pagar ambos cafés. Después de eso, la oferta se retira y comenzarán las consecuencias. Antes de irse, se volvió una última vez hacia Dulce. Para lo que sirva, lamento que las cosas hayan llegado a este punto. En otras circunstancias, creo que podríamos haber sido amigas. Y se fue, dejando a Dulce sola en el bullicioso café.
sosteniendo en sus manos el precio de su futuro y el costo de su amor. Esa noche, mientras su madre dormía en la habitación contigua, Dulce se sentó en su pequeña cocina con el sobre frente a ella, sin abrirlo. Sabía que el contenido cambiaría su vida, pero también sabía que algunas decisiones, una vez tomadas, no tienen vuelta atrás. En algún lugar de Madrid, Alejandro trabajaba hasta tarde sin saber que su destino estaba siendo decidido en una cocina humilde, por una mujer que amaba demasiado como para destruir su mundo. Dulce no durmió esa noche. Se quedó sentada en la mesa de su pequeña cocina, observando el sobre sin abrirlo, como si hacerlo fuera a sellar irrevocablemente su destino. Las horas pasaron lentamente mientras luchaba con una decisión que no tenía respuesta correcta. A las 5 de la mañana, su madre se levantó para tomar sus medicamentos. Esperanza Herrera había envejecido prematuramente debido a la artritis, pero sus ojos conservaban la sabiduría de una mujer que había criado sola a una hija extraordinaria. «¿No has dormido nada?», preguntó sentándose frente a Dulce. «No podía», murmuró ella, todavía mirando el sobre. «¿Malas noticias?». Dulce levantó la vista hacia su madre. Durante 29 años, esa mujer había sacrificado todo por ella. Había trabajado en múltiples empleos mal pagados, había renunciado a oportunidades personales, había luchado contra el dolor físico diario sin quejarse, todo para que su hija tuviera una oportunidad de algo mejor. «Mami», dijo suavemente, «¿tú crees en el amor verdadero?». Esperanza sonrió, sorprendida por la pregunta. «Creí en él una vez, tu padre y yo, antes de que él decidiera que tenía derecho a una vida sin responsabilidades. ¿Te arrepientes de haber confiado en ese amor?». «No», respondió sin dudar, «porque ese amor me dio lo más valioso de mi vida, tú, pero también me enseñó que el amor sin bases sólidas puede convertirse en una prisión». Dulce asintió lentamente. Su madre acababa de darle, sin saberlo, la perspectiva que necesitaba. Mientras tanto, Alejandro había pasado la noche en vela tomando su propia decisión. A las 7 de la mañana, llamó a Carmen. «Necesito verte», dijo cuando ella respondió con voz soñolienta. «Ahora, Alejandro, son las 7 de la mañana. Carmen, por favor, es importante». Una hora después, se encontraron en el mismo café donde Carmen había visto a Dulce el día anterior. Alejandro había elegido el lugar inconscientemente, guiado por una intuición que no podía explicar. Carmen llegó impecable a pesar de la hora temprana, pero Alejandro pudo ver la tensión en sus ojos. Sabía que algo estaba por cambiar definitivamente. «He tomado una decisión», dijo él antes de que ella pudiera sentarse. «No puedo casarme contigo». Carmen se quedó inmóvil por un momento. Luego se sentó lentamente. «¿Por ella?». «Por mí», respondió con una honestidad que lo sorprendió. «Porque me he dado cuenta de que una vida sin amor verdadero no es vida en absoluto». «¿Y los contratos? ¿La empresa? ¿Los empleados?». «Encontraremos otra manera. Siempre hay otra manera». Carmen estudió su rostro, viendo la determinación que había estado temiendo durante días. «¿Sabes que la vi ayer?», dijo finalmente. Alejandro se quedó helado. «¿Qué?». «A Dulce. Tuvimos una conversación muy esclarecedora». «¿De qué hablaron?». Carmen sonrió, pero no había alegría en su expresión. «De realidades, de consecuencias, de lo que cuesta realmente el amor cuando no eres lo suficientemente rico para permitírtelo». «¿Qué le dijiste?». «Le ofrecí una salida». «Una salida generosa, por cierto». Alejandro se puso de pie bruscamente. «Carmen, ¿qué hiciste?». «Lo que tenía que hacer para proteger mi futuro. Y, paradójicamente, el tuyo también». Antes de que él pudiera responder, el teléfono de Carmen sonó. Lo miró y sonrió. «Habla del rey de Roma. Es ella». Alejandro sintió que su mundo se tambaleaba mientras Carmen respondía la llamada. «Señorita Herrera, espero que haya tomado una decisión sabia». La voz de Dulce era apenas audible a través del teléfono, pero Alejandro pudo escuchar la determinación en sus palabras. «He tomado mi decisión, señorita Vega. Acepto su oferta». Carmen cerró los ojos, sintiendo una mezcla de alivio y culpa que no había anticipado. «Una elección inteligente. Los documentos de transferencia bancaria están listos. El dinero estará en su cuenta esta tarde. Pero tengo una condición». «¿Cuál?». «Quiero despedirme de él. Una vez. En persona». Carmen miró a Alejandro,
cuyo rostro había perdido todo color al escuchar la conversación. Eso no es aconsejable. Es mi condición final. Sin eso, no hay trato. Hubo un silencio largo. Finalmente, Carmen suspiró. Muy bien, pero será en presencia mía. Hoy a las 6 de la tarde en su antigua oficina. 15 minutos, nada más. Acepto. La llamada terminó. Alejandro se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. «Le pagaste para que se fuera», murmuró. «Le di la oportunidad de tener la vida que siempre quiso», corrigió Carmen. «Una vida que tú no puedes darle. Eso no era tu decisión. No, pero era la única decisión sensata para todos los involucrados». Alejandro se dirigió hacia la puerta, pero Carmen lo detuvo con una última revelación. «Pregúntale por qué aceptó tan rápido. Pregúntale si realmente fue solo por el dinero». Esa tarde, Dulce llegó a la torre empresarial por última vez. El edificio que había sido su lugar de trabajo durante 3 años, ahora se sentía como un mausoleo de sueños rotos. Subió al último piso con las piernas temblorosas, sabiendo que los siguientes 15 minutos determinarían cómo recordaría el resto de su vida. Alejandro la esperaba en su oficina, de pie junto a la ventana como la primera noche que se reencontraron. Carmen estaba sentada en una silla del fondo, observando como un árbitro silencioso. «¿Es cierto?», preguntó él sin volverse. «¿Aceptaste su dinero?». «Sí», respondió Dulce con voz firme. «¿Por qué?». Dulce cerró los ojos, reuniendo fuerzas para lo que tenía que hacer. «Porque tu vida vale más que mis sentimientos». Alejandro se volvió hacia ella, y Dulce vio en sus ojos el mismo dolor que había sentido 14 años atrás, cuando él desapareció de su vida. «Esa no es tu decisión». «Claro que sí». Ella se acercó un paso. «Si te pierdo por protegerte, puedo vivir con eso. Si te pierdo porque destruí tu vida, no podría». «Dulce». «No». Ella levantó la mano. «Escúchame. Hay 200 familias que dependen de esta empresa. Tu padre, que dedicó su vida a construir esto. Carmen, que también merece ser feliz, aunque de manera diferente. ¿Y tú qué mereces tú?». Dulce sonrió con una tristeza que le rompió el corazón. «Merezco saber que el hombre que amo está bien, está seguro, está cumpliendo el destino que le corresponde. Eso es suficiente para mí». Se acercó a él y por un momento, solo por un momento, le tocó el rostro con la palma de la mano. «Sé feliz, Sandro. Vive la vida extraordinaria que siempre estuviste destinado a vivir». Y antes de que él pudiera responder, se fue, esta vez para siempre. Carmen observó a Alejandro desplomarse en su silla, derrotado por el noble sacrificio de la única mujer que había amado verdaderamente. En ese momento, comprendió que había ganado la batalla, pero que ninguno de ellos saldría ileso de esa guerra. 3 semanas habían pasado desde que Dulce desapareció de Madrid con el dinero de Carmen. Para el mundo exterior, todo había vuelto a la normalidad. Alejandro seguía dirigiendo su empresa. Carmen había reanudado los preparativos de la boda y los contratos gubernamentales permanecían intactos, pero bajo la superficie, algo fundamental se había roto. Alejandro había caído en una rutina mecánica que preocupaba a todos los que lo conocían. Llegaba a la oficina antes del amanecer, trabajaba hasta altas horas y respondía a las preguntas con monosílabos. Su secretaria, Lucía, había comentado en privado que parecía un fantasma habitando su propia vida. Carmen, por su parte, había descubierto que la victoria no sabía como había esperado. Los preparativos de la boda continuaban, pero cada decisión se sentía vacía, cada detalle una farsa elaborada. Había conseguido al hombre que quería, pero no su corazón, y esa diferencia resultó ser más dolorosa de lo que había anticipado. Esa mañana, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar cuando Rodrigo Morales entró en la oficina de su hijo con una expresión que Alejandro no había visto en años: arrepentimiento genuino. «Hijo, necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Alejandro levantó la vista de sus documentos. Su padre parecía haber envejecido una década en las últimas semanas. ¿De qué? De lo que hice hace 14 años, de las cartas que intercepté, de la vida que te robé. La honestidad brutal en la voz de su padre lo sorprendió. Durante 3 semanas, había estado sumido en una rabia fría contra todos los que habían conspirado para separarlo de Dulce, incluyendo a su propio padre. «Es un poco tarde para arrepentimientos», murmuró Alejandro. «Sí, lo es.
Rodrigo se sentó frente al escritorio. Pero hay algo que necesitas saber. Ayer recibí una llamada de Barcelona. Alejandro frunció el ceño. ¿Barcelona? Dulce está trabajando en el estudio de arquitectura Gaudí & Asociados. Comenzó como asistente, pero en solo 3 semanas ha impresionado tanto a los socios que le han ofrecido una beca completa para terminar su carrera. El corazón de Alejandro se aceleró al escuchar noticias de ella por primera vez desde su partida. ¿Cómo sabes eso? Porque contraté a un investigador privado para asegurarme de que estuviera bien. Rodrigo bajó la mirada. Necesitaba saber que nuestras decisiones no la habían destruido. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque vi las fotografías que el investigador tomó. Está cumpliendo sus sueños, Alejandro. Está haciendo lo que siempre quiso hacer, pero en cada imagen se ve vacía, como tú. Rodrigo sacó una carpeta de su maletín y la deslizó por el escritorio. Alejandro la abrió con manos temblorosas y encontró varias fotografías de Dulce en Barcelona, caminando hacia un edificio moderno, inclinada sobre planos arquitectónicos, sentada sola en un café mirando al vacío. En todas las imágenes, a pesar de estar viviendo su sueño profesional, su rostro mostraba la misma tristeza que él sentía en su propia alma. «Hijo», continuó Rodrigo, «durante 40 años construí esta empresa pensando que estaba creando un legado para ti, pero me he dado cuenta de que un legado sin felicidad es solo una prisión elegante. ¿Qué estás diciendo? Que si quieres ir a buscarla, si quieres renunciar a todo esto por amor, tienes mi bendición. Y mi apoyo financiero». Alejandro se quedó sin palabras. Su padre, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida durante décadas, le estaba ofreciendo la libertad que siempre había deseado. ¿Y la empresa? Sobrevivirá, o no, pero al menos uno de nosotros habrá vivido por amor en lugar de por obligación. Mientras esta conversación tenía lugar en Madrid, en Barcelona, Dulce estaba teniendo su propia revelación. Había encontrado trabajo en uno de los estudios de arquitectura más prestigiosos de España. Había alquilado un pequeño pero hermoso apartamento en el barrio gótico y había inscrito a su madre en una clínica privada donde recibía el mejor tratamiento disponible. Debería haber sido el momento más feliz de su vida. Pero cada mañana se despertaba con un vacío en el pecho que ningún logro profesional parecía poder llenar. Esa tarde, mientras revisaba los planos de un proyecto residencial, su teléfono sonó. Era un número de Madrid que no reconocía. «¿Dulce Herrera?», preguntó una voz femenina desconocida. «Sí. ¿Quién habla?» «Soy Lucía, la secretaria de Alejandro Morales. Necesito decirle algo importante». Dulce sintió que se le cortaba la respiración. ¿Había pasado algo con Alejandro? «¿Está bien?», preguntó inmediatamente. «No», respondió Lucía con honestidad brutal. «No está bien en absoluto, y creo que usted es la única persona que puede ayudarlo. Yo no puedo, ya no formo parte de su vida. Señorita Herrera, llevo 8 años trabajando para él. Lo he visto en reuniones importantes, en crisis empresariales, en momentos de tensión extrema, pero nunca lo había visto como está ahora. ¿Cómo está? Perdido, vacío, como si fuera una cáscara de la persona que solía ser». Dulce cerró los ojos, sintiendo el dolor familiar en el pecho. «¿Por qué me llama?» «Porque ayer encontré esto en su oficina». Lucía le envió una fotografía por mensaje. Era un boceto arquitectónico dibujado a mano en una hoja del membrete de la empresa. Dulce reconoció inmediatamente el estilo. Era la casa que habían diseñado juntos en la arena de la playa 14 años atrás, recreada con precisión de memoria. «Lo dibujó anoche», explicó Lucía. «Lo encontré esta mañana en su escritorio junto a una carta de renuncia sin firmar». «¿Renuncia? Va a dejarlo todo, señorita Herrera. La empresa, la boda, todo. Dice que va a buscarla a Barcelona». Dulce sintió que el mundo se tambalea a su alrededor. Había sacrificado su amor precisamente para evitar que él destruyera su vida, y ahora él estaba a punto de hacerlo de todas formas. «¿Cuándo?» «Mañana por la mañana. Por eso la llamo. Pensé que debía saberlo». Después de colgar, Dulce se quedó inmóvil en su escritorio, mirando el boceto de la casa que una vez habían soñado construir juntos. Sus colegas continuaron trabajando a su alrededor, ajenos al terremoto emocional que acababa de sacudir su mundo. En Madrid, Carmen se encontraba en su última prueba del vestido de novia cuando su teléfono sonó. Era su padre, Nicolás Vega. «Carmen,
Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Alejandro acaba de solicitar una reunión urgente conmigo para mañana. Su asistente mencionó algo sobre reevaluar los acuerdos contractuales. Carmen se miró en el espejo, vestida de blanco, y finalmente comprendió que había ganado una batalla, pero perdido la guerra. Alejandro iba a romper el compromiso de todas formas, y esta vez nada lo detendría. Esa noche, 3 personas en ciudades diferentes tomaron decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. El amor verdadero, como una fuerza de la naturaleza, había encontrado la manera de romper todas las barreras que habían construido para contenerlo, y al amanecer, todo comenzaría de nuevo. El tren AVE de Barcelona a Madrid nunca había parecido tan lento. Dulce miraba el paisaje español deslizarse por la ventanilla mientras su corazón latía con una mezcla de terror y esperanza. Había tomado el primer tren de la mañana después de pasar la noche entera despierta, sabiendo que tenía que llegar antes de que Alejandro tomara una decisión que arruinaría múltiples vidas. En su bolso llevaba la carta de renuncia a su trabajo en Barcelona y una decisión que había tardado 14 años en tomar: luchar por su amor sin importar las consecuencias. Mientras tanto, en Madrid, Alejandro se encontraba en la oficina de Nicolás Vega, frente al padre de Carmen y varios abogados corporativos. El ambiente era tenso, cargado de implicaciones financieras que podrían devastar a su familia. «Señor Morales», dijo Nicolás con voz controlada, «espero que comprenda las ramificaciones de lo que está proponiendo». «Las comprendo perfectamente», respondió Alejandro, con una serenidad que había encontrado esa mañana. «Estoy dispuesto a asumir todas las penalizaciones contractuales. Mi empresa pagará cada euro acordado. Hablamos de 50 millones de euros. Eso podría quebrar su compañía. Entonces quebraremos, pero al menos quebraremos con honor». Carmen, que había permanecido silenciosa en una esquina de la oficina, finalmente habló. «Papá, ¿podrías dejarnos solos?». Nicolás vaciló, pero la determinación en la voz de su hija lo convenció de que obedeciera. Los abogados siguieron su ejemplo, dejando a Carmen y Alejandro frente a frente por última vez. «¿Realmente vas a destruir todo por ella?», preguntó Carmen sin rencor, solo con curiosidad genuina. «Sí», respondió él sin dudar, «porque finalmente entendí que una vida sin amor verdadero no es una vida en absoluto». Carmen se acercó a la ventana que daba a las calles de Madrid. Parecía mucho mayor que sus 27 años. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», murmuró. «Que admiro tu valor para elegir el amor sobre la conveniencia. Es algo que yo nunca he sido capaz de hacer». «Carmen». «No», ella levantó la mano. «Déjame terminar. Durante 2 años he intentado convertirme en la mujer perfecta para ti, pero nunca intenté ser simplemente yo». Se volvió hacia él con una sonrisa triste pero genuina. «Hay alguien», confesó, «un profesor de literatura en la universidad donde doy clases de arte. Se llama Daniel. Es divorciado, tiene 2 hijos, gana un sueldo modesto, todo lo que mis padres consideran inapropiado». Alejandro la miró con sorpresa. Era la primera vez que veía a la Carmen real debajo de toda la perfección construida. «¿Lo amas?». «Creo que sí, pero he tenido tanto miedo de decepcionar a mi familia, de no ser la hija perfecta que esperaban». «Carmen». Alejandro se acercó a ella. «Nunca es demasiado tarde para elegir la felicidad». Ella asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión monumental. «Tienes razón», murmuró. «Quizás es hora de que ambos tengamos el valor de ser auténticos». Tomó su teléfono y marcó un número. «Papá, soy yo. Cancela todos los contratos punitivos. Alejandro y yo hemos decidido mutuamente terminar nuestro compromiso». Mientras Carmen liberaba a Alejandro de sus obligaciones, Dulce llegaba a la estación de Atocha. Madrid la recibió con su energía familiar, pero esta vez no se sintió intimidada por la grandeza de la ciudad. Tenía una misión que cumplir. El taxi la llevó directamente a la torre empresarial. Eran las 2 de la tarde cuando entró al vestíbulo elegante que conocía tan bien. Lucía la esperaba en el piso ejecutivo con una expresión de alivio. «Gracias por venir», dijo la secretaria. «Está en su oficina, pero está diferente». Dulce caminó por el pasillo familiar hasta llegar a la puerta de cristal. Alejandro estaba sentado en el suelo de su oficina, rodeado de papeles y con una expresión de paz que no había visto en él desde la juventud. Tocó suavemente la puerta. «¿Se puede?».
Alejandro levantó la vista y por un momento pensó que estaba soñando. Dulce estaba ahí, real y hermosa, con una determinación en sus ojos que no había visto la última vez. «¿Qué haces aquí?», preguntó poniéndose de pie lentamente. «Vine a detenerte antes de que cometas la estupidez más grande de tu vida», respondió ella, entrando y cerrando la puerta tras de sí. «¿Estupidez? Renunciar a todo, sacrificar la empresa, los empleos, el futuro de tu familia, por mí». Alejandro se acercó a ella, estudiando su rostro. «¿Cómo sabías?». «Lucía me llamó. Me contó sobre tu carta de renuncia, sobre los contratos que estabas dispuesto a romper. Dulce, no puedo vivir sin ti. Ya lo intenté, no funciona». Ella cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Yo tampoco puedo vivir sin ti», confesó, «pero no de esta manera, no destruyendo todo lo que has construido». «Entonces, ¿qué propones?». Dulce respiró profundamente y sacó un sobre de su bolso. «Propongo que construyamos algo nuevo, juntos, desde cero». Le extendió el sobre. Dentro había un cheque por 500.000 euros, la cantidad exacta que Carmen le había pagado. «Devolví el dinero», explicó. «Todo. No quiero que nuestro amor esté construido sobre los cimientos de un chantaje». Alejandro tomó el cheque con manos temblorosas. «Pero tu madre, tu trabajo en Barcelona, tus sueños». «Mis sueños siempre incluyeron una casa construida para dos», sonrió a través de las lágrimas. «Y mi madre ya está mejor. Los médicos dicen que con el tratamiento adecuado, que podemos costear trabajando juntos, tendrá una vida normal». Se acercó más a él, hasta que pudo sentir su respiración. «Sandro, no quiero que renuncies a tu empresa. Quiero que la convirtamos en algo diferente. Algo que una la tecnología con la arquitectura, que cree espacios donde las personas puedan ser felices». «¿Hablas en serio?». «Completamente. Podemos empezar pequeño, tal vez con proyectos residenciales. Yo aporto mi conocimiento de arquitectura, tú aportas la visión tecnológica. Construimos el futuro que siempre quisimos, pero esta vez juntos». Alejandro la miró durante largos segundos, viendo no solo a la mujer que amaba, sino a la socia perfecta para la vida que realmente quería vivir. «¿Y si fracasamos?». «Entonces fracasaremos juntos, pero al menos habremos intentado construir algo verdadero». Él sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa que iluminó toda su cara. «¿Sabes qué? Creo que es hora de empezar esa casa que diseñamos en la playa». «¿En serio?». «En serio, pero esta vez la construiremos de verdad, con cimientos sólidos y amor auténtico». Se besaron entonces, 14 años después de su primera promesa, sabiendo que esta vez nada ni nadie podría separarlos, porque habían aprendido que el amor verdadero no destruye vidas, las transforma. 6 meses después, Carmen se casó con Daniel en una ceremonia íntima en un jardín universitario. Alejandro y Dulce asistieron como invitados, celebrando que todos habían encontrado finalmente el valor de elegir la felicidad sobre las expectativas. Y en las afueras de Madrid, en un terreno que habían comprado juntos, comenzaron a construir la casa que una vez habían dibujado en la arena, un hogar donde el amor había vencido al miedo, donde dos corazones habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales del estudio Morales Anguerrera, Arquitectura Sostenible, proyectando sombras doradas sobre los planos que cubrían las mesas de trabajo. La empresa había crecido desde sus humildes comienzos, en un pequeño local alquilado, hasta convertirse en uno de los estudios más innovadores de España, especializado en viviendas ecológicas que integraban tecnología inteligente con diseño humano. Dulce estaba inclinada sobre una mesa de dibujo, revisando los planos finales de un complejo residencial en Valencia, cuando sintió unas manos familiares posarse suavemente sobre sus hombros. «¿Todavía trabajando?», murmuró Alejandro, besando la parte superior de su cabeza. «Son casi las 7. Los planos para Valencia tienen que estar listos mañana», respondió ella, pero se recostó contra él, disfrutando del momento de intimidad en la oficina que ahora compartían como socios y como pareja. «Valencia puede esperar 5 minutos más», dijo él, girando la silla para que ella lo mirara. «Tengo algo que contarte». Dulce notó el brillo especial en sus ojos, la misma expresión que había tenido cuando le propuso matrimonio 2 años atrás en la playa de Rincón de la Victoria, en el mismo lugar donde se conocieron. «¿Qué pasa?»,
Rodrigo me llamó esta mañana. La propuesta para el proyecto de vivienda social en Málaga fue aprobada. Hemos ganado el concurso. Dulce se puso de pie de un salto, los ojos brillando de emoción. El proyecto de Málaga había sido su sueño compartido. 500 viviendas sostenibles y asequibles para familias trabajadoras. Un proyecto que combinaría su pasión por la arquitectura con el compromiso social que ambos habían desarrollado. ¿Estás seguro?, preguntó apenas creyendo la noticia. Completamente seguro. Comenzamos la construcción en 6 meses. Se abrazaron en medio de la oficina, rodeados por los frutos de 5 años de trabajo conjunto. En las paredes colgaban fotografías de sus proyectos completados, casas familiares que respiraban luz natural, edificios comunitarios que fomentaban la interacción social, espacios que habían transformado vidas. «Hay algo más», dijo Alejandro, tomando sus manos. «El comité del proyecto quiere que la primera fase se llame Residencial Esperanza, en honor a tu madre». Los ojos de Dulce se llenaron de lágrimas. Esperanza Herrera había fallecido 2 años atrás, rodeada del amor de su hija y del hombre que había llegado a considerar como un hijo. Sus últimos años habían sido los más felices de su vida, viendo a Dulce cumplir no solo sus sueños profesionales, sino también encontrar el amor verdadero. «Ella estaría tan orgullosa», murmuró Dulce. «Lo está», corrigió Alejandro suavemente. «Donde quiera que esté, lo está». El sonido del teléfono interrumpió el momento. Alejandro miró la pantalla y sonrió. «Es Carmen. ¿Contestamos juntos?». Dulce asintió. Durante los últimos años, había desarrollado una amistad genuina con Carmen, quien había encontrado su propia felicidad en un camino completamente diferente. «Felicidades». La voz alegre de Carmen llenó la oficina a través del altavoz. «Daniel me contó sobre Málaga. Los periódicos universitarios ya están hablando del proyecto». Carmen había terminado casándose con Daniel, el profesor de literatura, en una ceremonia íntima que había sido todo lo contrario de la boda ostentosa que una vez había planeado con Alejandro. Ahora tenía 2 hijastros que adoraba y había abierto una pequeña galería de arte donde promovía artistas locales emergentes. «Gracias, Carmen», respondió Dulce. «¿Cómo están Daniel y los niños?». «Maravillosos. Pablo acaba de ganar un concurso de poesía en el colegio y Ana está obsesionada con la arquitectura desde que visitaron vuestro último proyecto. Creo que tenéis una futura arquitecta en ciernes. Dile que siempre tendrá un lugar en nuestro estudio», rió Alejandro. Después de colgar, Dulce y Alejandro comenzaron a recoger la oficina. Era un ritual que habían desarrollado. Cerrar juntos cada día de trabajo, caminar juntos hacia casa, compartir las pequeñas victorias y desafíos que componían su vida en común. «¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en tu oficina?», preguntó Dulce mientras guardaba los planos. «Sobre no poder vivir sin mí». «Lo recuerdo todo de aquella noche», respondió él. «¿Por qué lo preguntas?». «Porque ahora entiendo lo que querías decir. No es que no pudiéramos sobrevivir separados. Es que juntos creamos algo que ninguno de los dos podría crear solo». Alejandro se detuvo en lo que estaba haciendo y la miró. Después de 5 años de matrimonio, 2 de empresa conjunta y cientos de días compartidos, ella seguía sorprendiéndolo con su sabiduría. «¿Te refieres a la empresa?». «Me refiero a todo. La empresa, esta vida, la forma en que vemos el mundo. Somos mejores juntos de lo que jamás fuimos separados». Él se acercó y la tomó en sus brazos, como había hecho esa primera noche en la torre empresarial, cuando el destino los reunió después de 14 años. «¿Sabes qué es lo más increíble?», murmuró contra su cabello. «Que casi dejamos que el miedo fuera más fuerte que el amor, pero no lo hicimos», respondió ella. «Al final, elegimos luchar». Salieron juntos de la oficina hacia el atardecer madrileño. Su casa los esperaba a las afueras de la ciudad, la misma casa que una vez habían dibujado en la arena de una playa, ahora real y sólida, construida con sus propias manos y poblada por los sueños que habían compartido. En el camino a casa, Dulce puso su mano sobre el vientre apenas redondeado que escondía bajo su blusa holgada. Dentro de 5 meses, esa casa que habían construido para 2 se convertiría en un hogar para 3. Aún no se lo había dicho a Alejandro. Quería esperar al momento perfecto, quizás durante la cena, quizás bajo las estrellas que una vez habían sido testigos de sus primeras promesas de amor, porque algunas noticias, como algunos amores,
merecían ser compartidas bajo la infinidad del cielo, donde todo había comenzado tantos años atrás. Madrid brillaba a sus espaldas, la ciudad que los había separado y finalmente reunido, mientras caminaban hacia el futuro que habían construido juntos. Un futuro hecho de amor paciente, sueños compartidos y la certeza de que, a veces, las mejores historias son aquellas que tardan toda una vida en completarse. Fin. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Dulce? ¿Aceptarías los 500.000 euros para alejarte del amor de tu vida y garantizar un futuro financiero seguro para ti y tu familia? ¿O rechazarías el dinero y lucharías por el amor verdadero, aún corriendo el riesgo de destruir la vida de quien amas? A veces, las decisiones más difíciles de la vida nos obligan a elegir entre el corazón y la razón. ¿Cuál sería tu elección? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.